Capítulo 27. El cielo a través de las tierras quebradas del valle árido ardió con un rojo feroz mientras el sol se alejaba de la tierra en su descenso hacia la noche. La luz convirtió todo lo que había debajo en una neblina ardiente, desde los planos agrietados de la tierra hasta los arroyos que serpenteaban a través de los profundos valles de los ríos. Ardía con un recuerdo que pronto sería olvidado cuando el reinado de los elementos llegara a su fin. Los vientos se habían calmado de su danza de azotes, sus advertencias silenciadas después de la gran batalla. En paz, bañaron la tierra, calmados y tranquilos ahora que la oscura maldición había sido derribada. ¿Cómo? La pregunta fue pronunciada en voz alta, pero solo los vientos podían escucharla. Su ama les pidió que revelaran sus secretos, pero el tiempo de la batalla había pasado, los vientos inquietos habían seguido su camino. No había respuestas que dar, ni palabras para hablar con su ama excepto para aquellos de calma. La maldición ha pasado, susurraron. Los elementos se han aquietado, la paz vive. Kagura frunció el ceño ante la respuesta de los vientos. Quería saber qué tipo de fuerza podría haber derribado a la bestia maldita. Quería saber acerca de la luz pura que había matado al dragón, acerca del poder que había sido suficiente para frustrar su reinado destructivo sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué había venido esta persona a matar al dragón? ¿Cómo había sabido Kaguya que esa persona podía o querría? Incluso los elementos no pueden escapar de las trampas del tiempo, eso había sido lo que había dicho la princesa. Ella vino de la luna, de los cielos sobre la tierra. Ella vino con el poder de ver el tiempo como la bruja del viento no podía. Pero era su poder. ¿Cómo había quedado atrapada en los confines del espejo? ¿Por qué necesitaba ayuda para encontrar su liberación? ¿Qué era ella? Kagura se alejó de sus pensamientos improductivos, enfocando su atención en la pequeña forma del niño vacío agazapado junto a un flujo de aguas que caían y reflejaban la luz del sol moribundo. ¿Estás a punto de terminar? Ya había tenido suficiente de estos llanos yermos, de estos pasos fluviales, de la roca y la piedra, de los elementos que no prestarían atención a sus órdenes. Los vientos habían muerto en este lugar, sus llamadas inquietas se calmaron después de una batalla de la que no podían o no querían hablarle. Quería seguir adelante, terminar esta estúpida misión que le había encomendado la princesa del espejo. Haría su parte, prestaría su ayuda a la causa de la princesa. Pero no se dejaría engañar por promesas de esperanza. Había sido engañada y manipulada por el maestro. Ella no caería tan fácilmente en tales trampas por parte de la princesa. Kana se giró para mirarla, sus ojos sin alma eran un oscuro vacío que nunca se enfocaba. Ella era el vacío, ella era el vacío, ella era nada y, sin embargo, caminó por las tierras. Parecía ser una niña y, sin embargo, no lo era. Parecía ser una sierva fiel y, sin embargo, no servía a nada, porque no era nada. No tenía nada que ganar ni nada que perder. Al vacío solo le importaba que se llenara el vacío. Por eso había seguido sirviendo a Naraku. El monstruo siempre tenía nuevas formas de traer sufrimiento y caos, de llenar la oscuridad del vacío con cosas tan horribles que el niño del vacío estaba saciado. ¿Qué estaba buscando ahora? Kagura no pudo evitar preguntarse. Kana era su hermana de nacimiento solamente. Y aunque a la bruja del viento le importaba lo que le pasara a la chica, también sabía que sentir tales cosas era inútil. Al vacío no le importaba nada, no sabía nada más que la oscuridad y la confusión de haberlo perdido todo. ¿Qué podría tener la princesa de la luna para darle a una criatura que no sabía nada de libertad, a quien no le importaba nada su propia existencia? ¿Qué le había ofrecido Kaguya a Kana para ganarse su confianza, su servicio? Un destello agudo que reflejaba la luz roja de la luz mortecina se reflejó en la mano de Kana y atrajo la atención de Kagura. ¿Es ese el cristal del cuello del dragón? La única respuesta fue una ligera inclinación de la cabeza del niño vacío. Habían adquirido otro de los elementos que Kaguya requería para su libertad y Kagura, aunque todavía no estaba segura de los reclamos y la posición de la princesa, no pudo evitar la pequeña oleada de emoción que la inundó. Incluso si su esperanza fuera fugaz, no pudo evitar deleitarse con el sentimiento. Había pasado tanto tiempo que ni siquiera se había atrevido a pensar que la esperanza le serviría. Pero ahora que su corazón ya no estaba sujeto a las garras del mal, podía sentir de nuevo su esperanza, conocer la calidez que le ofrecía. Libertad. Sería suya. Ella era el viento y se uniría a su baile como un youkai libre. La noche reclamó la tierra rápidamente detrás del rojo ardiente del sol poniente.
Envolvía todo en un manto de sombra, una cubierta de brisas frescas y luz tenue que calmaba la emoción del día y arrullaba a los que estaban debajo para el resto del sueño. Pero incluso en el suave vaivén de la noche, la vida comenzó a moverse de nuevo. Las criaturas que prosperaban en la oscuridad, que salían a cazar cuando su presa era más vulnerable, comenzaron a salir de sus refugios diurnos. Desde pájaros nocturnos que cantaban con inquietantes gritos en el cielo estrellado, hasta los grandes felinos y perros que se movían con un sigilo y una velocidad inigualables a través del vasto terreno para derribar a los gigantes dormidos de las llanuras y los bosques, hasta aquellas cosas más oscuras que las sombras. Arrojado por la cortina de negro, el murmullo invisible de la vida nocturna se elevó hasta aquellos que aún eran conscientes de su presencia. En una pequeña arboleda de árboles protectores en las fronteras de las tierras altas, en el suave resplandor de un fuego agonizante y en medio de la compañía de su nuevo grupo de viaje, Kagome despertó de la captura de las demandas de descanso de su cuerpo. Era extraño que se despertara a esa hora. Sabía que necesitaba el tiempo que el sueño le permitiría sanar, y a su alrededor podía sentir el suave manto de consuelo y paz que la sostenía. Quizás fue esto lo que la sacó de la oscuridad de su inconsciente. Al despertar, podía sentir el dolor punzante en la cabeza, el doloroso escozor de la herida reciente que le atravesaba el hombro y la inquietante capa de suciedad y mugre del duro día de viaje por las tierras áridas. Pero aún así, a pesar de estas cosas, y a pesar de que sabía que experiencias tan desagradables debían ir acompañadas de sentimientos igualmente desagradables, especialmente en la oscuridad de la noche, no podía sentir nada más que la calma, nada más que una profunda paz y satisfacción, un manto calmante de calidez y protección que lo cubría todo y disipaba todas las dudas y calmaba todos los dolores. Movió su cuerpo de mala gana, sabiendo que cualquier movimiento la alejaría de las últimas capturas de los sueños. Pero hubo una razón por la que se despertó, y necesitaba averiguar cuál había sido. Su leve movimiento, sin embargo, hizo que Kagome se congelara en estado de shock. Algo definitivamente no estaba bien con sus arreglos para dormir. Para empezar, su saco de dormir no se movió con ella cuando se movió debajo de la tela. Y otra cosa, su almohada no era tan dura, y definitivamente no se calentaba. El despertar aturdido se convirtió en un estado de alerta total en un segundo. Los ojos de Kagome se abrieron de golpe y, para su disgusto, descubrió que su almohada calentada era en realidad el muslo de Sesomaru y su cobija móvil era la longitud del suave pelaje que envolvía su cuerpo. Ella respiró hondo, sobresaltada y tensó su cuerpo para alejarse, pero antes de que pudiera actuar, escuchó su voz. «Quédate quieta, sacerdotisa. Los movimientos repentinos te reabrirán la herida». Kagome respiró hondo para calmar su acelerado corazón, y luego lentamente comenzó a levantarse con cuidado de donde había estado descansando. Pero no importa cuán lentos o deliberados sean sus movimientos, en el segundo en que se movió, sintió un dolor desgarrando su hombro. Apretó los dientes mientras luchaba contra el dolor y logró incorporarse hasta quedar sentada. Una vez asentada, se tomó el tiempo de examinar el daño que le había dejado el ataque con la lanza del elemental. Miró hacia su hombro, pero se sorprendió al descubrir que su blusa blanca había sido cuidadosamente cortada a la altura del brazo y que la herida había sido vendada fuertemente con vendas de gasa limpias de sus propios suministros médicos. ¿Tú hiciste esto?, preguntó mientras volvía su atención a Sesomaru. Todavía estaba tratando de superar el hecho de que se había despertado en su regazo, y su cerebro confundido no podía procesar por qué un youkai que no necesitaba tratamiento de primeros auxilios sabía cómo vendar una herida tan bien. Sesomaru no hizo nada más que arquear una ceja antes de recostarse contra el árbol en el que había estado descansando. «Necesitas tratamiento a menudo», observó secamente mientras volvía su atención a las llamas saltando del fuego moribundo. Oh, Kagome se sonrojó levemente y bajó los ojos a sus manos en su regazo. Deja que él sea capaz de vendar perfectamente una herida después de solo haberla observado haciéndolo un par de veces. Gracias, susurró en voz baja. Cuando se hizo evidente que Sesomaru no iba a responder, Kagome comenzó a inquietarse. Por supuesto, el ligero movimiento de su cuerpo atrajo su atención nuevamente hacia la longitud del pelaje que envolvía su cuerpo. Parpadeó un par de veces confundida mientras lo miraba. Había algo diferente en la forma en que se veía. El pelaje blanco prístino estaba teñido de un ligero color rosado, pero el color no era estacionario, parecía cambiar como si se abriera paso a través de las delicadas hebras de pelaje.
Tentativamente, envolvió sus manos alrededor de las fibras de seda y comenzó a retirarlas, pero apenas las había tocado cuando toda su longitud se apretó a su alrededor y la mantuvo inmóvil. Sería lo mejor, Sesomaru le estaba hablando, pero aún así se negaba a mirarla, si no hicieras eso. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero que Sesomaru no deseaba responder. Aún así, sabía que no podía evitar esta verdad por más tiempo. Tu sangre estaba luchando contra el veneno que te inyecté, sin embargo, tu cuerpo estaba reaccionando violentamente. Esta era la única forma de mantenerte calmado. ¿Este? Kago me preguntó especulativamente mientras comenzaba a pasar sus dedos por el suave pelaje. ¿Pero cómo? Sesomaru cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás para descansar contra el árbol detrás de él. Pero aunque su cuerpo pareció relajarse, el leve balanceo de los músculos tensos de su mandíbula delató su malestar. ¿No puedes verlo, Miko? Preguntó finalmente. ¿No puedes sentirlo? Kago me juntó las cejas confundida. Mira que... ¿Sentir qué? Volvió a mirar el pelaje que envolvía su cuerpo, pero mientras lo hacía, el suave color rosa que había estado cambiando a través de las fibras se había levantado, ahora bailando como un rojo vibrante contra el pelaje blanco puro. Podía sentir el calor de la energía bañando su piel, pero no era doloroso. La rodeó, rozó su piel en ondas relajantes y llenó todo su ser con una calma pacífica. Sin pensarlo, se relajó. La estaba persuadiendo a abrazarla, arrullándola para que olvidara sus preocupaciones y miedos y sintiera solo la calma. Era un manto de protección, una calidez suave para calmar sus miedos, una suave melodía de poderes cambiantes que le hablaban a ella en movimientos danzantes y susurros de tacto. Pero después de solo un momento de las suaves olas de calor, la energía danzante se retiró, desvaneciéndose nuevamente en el suave color rosa que se movía a través de las fibras sedosas del pelaje que la rodeaba. Este eres y tú, me susurró Kagome con asombro mientras rozaba su mano contra el suave pelaje. Todavía podía sentir el toque calmante atravesándola. Aunque no tan fuerte como antes, aún la llenaba de calidez, suave y tranquilizadora. Se dio cuenta de que no provenía solo de él, sino que también estaba dentro de ella, fluyendo a través de su propio ser, calmando incluso las energías inquietas de su espíritu. Aturdida, llevó su mano frente a ella, flexionándola varias veces para sacar sus energías a la superficie. Sus poderes brillaban intensamente en la penumbra de la noche, pero aún así, dentro de los brillantes tonos azules, podía ver las diminutas volutas de rojo que se enroscaban a través de la luz, agregando fuerza y coraje, determinación, un poder que no había estado allí antes, poder que había venido de él, que él le había dado a ella. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo? Es simplemente una extensión de mi aura, respondió lentamente mientras sus ojos se abrían para contemplar la vista del cielo nocturno por encima de los árboles. Se utiliza para brindar una sensación de seguridad y comodidad a los compañeros de manada cuando se sienten amenazados o bajo presión. ¿Como un abrazo? Un leve movimiento de sus ojos trajo a la Miko a la vista de nuevo, y Sesomaru permitió que una de sus cejas se levantara con leve curiosidad por el intento de la chica de simplificar las complejidades del marcado de paquetes Youkai. Es mucho más complejo que eso, le dijo finalmente, pero, si tú insistes, entonces sí, como un abrazo. ¿Hiciste esto antes, no? Esa noche en la montaña, también lo sentí, pero no sabía qué era. Un asentimiento apenas perceptible fue toda la respuesta que Kagome iba a obtener de Sesomaru, pero había sido suficiente. ¿Es esto lo que vio Toga? Ella continuó interrogándolo. ¿Es esta la marca de la que estaba hablando? Nuevamente Sesomaru asintió, pero eso solo trajo una pregunta más apremiante en la mente de Kagome. Pero si esto es todo, entonces ¿por qué me llamó su hija? Los ojos de Sesomaru se abrieron en estado de shock, y Kagome observó con creciente interés y emoción cómo las marcas en su piel adquirían un color más intenso. Realmente estaba empezando a ver por qué Toga había dicho que esta explicación iba a ser una para los libros. ¿Quién sabía que Sesomaru podía sonrojarse? Estaba siendo presuntuoso, fue la eventual respuesta de Sesomaru, su voz tensa por los leves rastros de molestia, como de costumbre. Kagome negó con la cabeza levemente ante su respuesta. No lo entiendo, aventuró finalmente. Quiero decir, entiendo lo que estaba insinuando, pero no entiendo por qué pensaría eso. Es muy inusual que alguien lleve una marca de manada si no es un miembro inmediato de la manada. ¿Quieres decir, como familia? Niños, y Kagome hizo una pausa para luchar contra su propio sonrojo.
No funcionó, pero siguió insistiendo de todos modos. ¿Compañeros? Sesomaru no respondió, pero cuando Kagome vio que los tonos carmesí de sus marcas tomaban un tono tan oscuro que parecían casi negros en las sombras de la noche, tuvo todas las respuestas que necesitaba. Por supuesto, dado que nunca en su vida había creído que vería al gran y terrible Sesomaru sonrojarse, no pudo evitar las risitas leves que la sacudieron por eso. Su reacción le valió una mirada glacial, pero realmente no pudo evitarlo y se rió aún más fuerte. Y lo siento, finalmente se las arregló para disculparse débilmente una vez que su risa había sido dominada, pero realmente te pareces mucho a tu padre. ¿Su padre? Había pensado que su padre era tonto. Proteger a los humanos, trabajar con ellos, vivir con ellos, amarlos. Fue una tontería. Vidas tan fugaces, cuerpos tan frágiles, corazones y mentes tan susceptibles. Y sin embargo, su padre decía que eran parte del mundo, que habían nacido de la tierra y de los elementos. Que ellos les devolverían a su vez. Nunca había entendido, nunca había visto la sabiduría en las palabras de su padre. No hasta que la conoció. ¿Había sido lo mismo para su padre? ¿Había encontrado la brillantez que era esta mujer increíble? ¿Había visto su luz y estado asombrado, sentido su toque y conocido el verdadero calor? ¿La había amado también? ¿Había sabido que lo estaba matando al enviársela de nuevo? ¿Era otra prueba, otro juego para ver qué más podía sacar de él? Le había quitado la vista, el oído y el olfato cuando aún era un niño. El cazador se había convertido en el cazado. Y cuando había crecido, se había convertido en la presa una vez más. Le quitaron la fuerza y los poderes y lo arrojaron a los pozos oscuros de las minas. Solo criaturas de un horror inimaginable acechaban allí. Eran monstruos creados por el odio y la codicia, por la ira y la malicia. No les importaba nada, nada más que ver cómo se extendía más sufrimiento. Querían matarlo, atraparlo en sus horribles fauces y garras agarradoras, para hacerlo uno con la oscuridad tal como eran. Sé digno de las fortalezas que se te dan. Duda de ti mismo. Duda de la fuerza de tu corazón, y morirás de una muerte peor que la que te espera en los fosos. Entrenamiento, lo habría llamado. Pero no fue un entrenamiento. Su fuerza, su velocidad, su control sobre los venenos de su sangre. Todas las armas que poseía habían sido despojadas de él, dejándolo solo con sus garras y su mente y su determinación de borrar esa maldita sonrisa de la cara de su padre cuando salió de esas cavernas infernales y escupió sangre en su cara. Apenas había logrado salir con vida. Se había arrastrado, roto y desgarrado más allá de todo reconocimiento, desde las profundidades. Pero había hecho todo lo que se había prometido a sí mismo, y nunca olvidaría la mirada en el rostro de su padre cuando se vio obligado a limpiarse la sangre de su propio hijo. Y ese había sido el momento en que supo que había ganado. No importaba lo gravemente herido que hubiera estado, no importaba cuánto tardaría en sanar. Él había ganado, había lastimado a su padre más de lo que esas bestias podrían haberlo hecho. Fue su corazón, su débil corazón el que se rompió bajo el ataque. Rompe el corazón y romperás al hombre. Sesomaru había aprendido bien la lección ese día, y se juró a sí mismo en ese momento que nunca caería en las mismas trampas que su padre. Nunca se permitiría tener tales debilidades. Usaría el poder que era suyo para hacer su propio camino, sin permitir que tal debilidad lo rompiera. Pero todo eso había cambiado el día que ella acudió a él. La Miko había cambiado todo, y nunca había tenido voz en el asunto. Había sido obra de su padre, su último testamento. Y Sesomaru estaba perdiendo la batalla, la había perdido hacía mucho tiempo. Una pequeña tos a su lado hizo que sus pensamientos regresaran a la Miko. Se estaba aclarando la garganta, preparándose para hablar a través de su nerviosismo. Y Sesomaru sabía la pregunta que iba a hacer. Así que fue un lento arrastrar de palabras perpetuado tanto por su renuencia a expresar esta pregunta en voz alta como por su incertidumbre sobre el clima o no. Quería escuchar la respuesta. ¿En qué me convierte eso? Ninguno. Ya te había identificado como manada cuando era solo un cachorro. Era natural que me preocupara por ti como tal cuando estabas en necesidad. No era mentira, pero tampoco era la verdad. Ella era suya, ella había sido suya desde ese día que llegó a él como un cachorro. Entonces ella había sido la que le había traído juegos y diversión, para contarle historias de días lejanos, terribles batallas y amores que podían trascender incluso las barreras más inquebrantables. Entonces ella había sido la que lo guiaba, la que le enseñaba. Cuando volvió, había sido el misterio, el enigma, la sacerdotisa guerrera de los cuentos de su juventud. Ella era poder y espíritu, convicción y fe.
Ella era el frágil corazón que le hablaba a él con más que palabras. Pero también había sido ella quien lo negó, y la única lo suficientemente cercana como para traicionarlo. Ella lo había quebrantado de una manera que él se había prometido a sí mismo que nunca conocería. Ella había sido quien le hizo ver la fuerza que pueden hacer del corazón, y el dolor que hay que soportar cuando se rompe. Entonces ella había sido su enemiga. Ella había sido su ira y su ira. Ella había sido la única cosa que hubiera dado cualquier cosa por olvidar. Pero ella había sobrevivido a sus ataques tal como estaba destinada. Ella había sido su fracaso, su incapacidad para ver más allá de la ira y los malentendidos. Ella había sido la que le hizo desear que las cosas fueran diferentes. Y ahora, ella era la que lo rompería de nuevo. Ella era suya, su familia, su manada, su Kagome. Ella era suya para protegerla, para cuidarla, Pero ella se iría, lo dejaría de nuevo. Y no había nada que él pudiera hacer para detenerla. Volvería a su misión, a su destino, a la Shikon no Tama que era lo único que la unía a esta tierra, a esta era. No, no es lo único. Su corazón también la retuvo aquí. Por eso siempre volvía, por eso arriesgó tantas veces su vida para devolver la paz a un mundo que no era el suyo. Para él. Por el que había estado al lado todo este tiempo, por el que le daría más que una joya y más que una promesa. Ella lo amaba a él, a su propio hermano. Ella lo amaba, y volvería con él una vez que terminara su viaje. Y él la dejaría ir. Él no podía, no quería, ser el que se interpusiera en el camino de lo que su corazón deseaba. ¿Sesomaru? Reprimió un escalofrío cuando sus manos comenzaron a acariciar su pelaje al hacerle la pregunta, y se volvió hacia ella nuevamente. Si supieras algo, comenzó una vez que tuvo su atención. Si supieras que algo increíble podría pasar pero que el costo sería terrible. Se preguntó distraídamente si ella sabía lo difícil que era escucharla cuando lo acariciaba de esa manera, y cuál sería su reacción si descubriera por qué. Habría apostado su brazo izquierdo a que sería jodidamente divertido. No, espera. Él no tenía un brazo izquierdo. Lástima. Si supieras que tienes el poder de cambiarlo, ¿qué harías? Habiendo decidido que un golpe más delicado de los dedos meñiques del amigo lo pondría en una situación bastante embarazosa, Sesomaru comenzó a desenvolver la longitud de la piel de su cuerpo. Hacía tiempo que se había calmado de todos modos, y ya no tenía excusas para tenerla tan cerca de él. Era suficiente, decidió. Sería capaz de recordar esta noche, y eso era suficiente. Venga, mañana no habría más lugar para el error, no más lugar para el corazón. Podía sentirlo ya, sentir el drenaje lento contra sus niveles de poder. Sus sentidos se habían embocado a Ada mejor que los de un mortal, y ahora sus poderes también estaban disminuyendo. Por la mañana ya no controlaría el aire, por la noche su veneno se dormiría. Su velocidad y fuerza serían las últimas, pero no tenía dudas de que la bruja también las buscaría. Si ella no hacía su movimiento pronto, las cosas se iban a poner feas. Pero todavía tenía esta noche. El destino elige sus juguetes, le dijo suavemente a Kagome mientras se ponía de pie, pero en última instancia, somos nosotros los que escribiremos nuestro propio destino. El futuro, sin importar cuánto creamos saber de él, aún no se ha escrito. Tus elecciones en tu vida te han llevado a donde estás hoy. Y seguirán siendo ellas, y solo ellas, las que crearán el camino para que camines hacia el mañana. Por última vez se permitió mirarla. Sin las barreras entre ellos, sin la desconfianza y la ira. Él la miró con los ojos abiertos y el corazón abierto. Ella era tan bella. Su cabello negro se derramó sobre sus hombros en ondas ondulantes, descansando contra las suaves curvas de su cuerpo. Sus brazos habían estado envueltos alrededor de su delicada cintura para combatir el frío persistente que le quedaba cuando él había apartado su calor de ella, y sus largas piernas estaban metidas cuidadosamente debajo de ella, como siempre mostrando demasiada piel, pero como siempre muy apreciada. Pero eran sus ojos en los que se perdería. Eran más preciosos que las gemas, brillando con una ligera humedad bajo la suave luz de las estrellas, de un azul tan profundo que podría ahogarse en sus profundidades. Pero el tiempo era algo que no tendrían. El tiempo se la volvería a robar. El tiempo la llevaría de vuelta al destino que le había sido anunciado durante mucho tiempo, uno en el que él no tenía ningún papel. Su tiempo con ella estaba llegando a su fin. Él se apartó de ella entonces, sabiendo que no se podía ganar más con entregarse a algo que pronto no sería más que un recuerdo, pero su pequeña voz detrás de él lo hizo detenerse. Me dijo que siguiera mi corazón. Inuyasha, dijo que siempre me llevaría por el camino correcto.
La mano de Sesomaru se apretó a su costado. Sus garras atravesaron su piel, haciendo que la sangre fluyera. Pero dio la bienvenida al dolor, la distracción de lo que estaba desgarrando por dentro. Por una vez, su voz era tensa, luchando para evitar que las vibraciones de ira que sacudían su cuerpo lo desgarraran. Parece que mi hermano y yo estamos de acuerdo. Y con eso, la dejó. Él la dejó con la promesa a sí mismo de que no dejaría que lo rompiera de nuevo. Al día siguiente, reanudarían su viaje, pero si tenían alguna esperanza de poder completar esta misión con sus vidas, él tendría que romper sus lazos con ella. Incluso un solo momento de distracción en las batallas por venir resultaría fatal. Sin sus habilidades, necesitaría concentrar toda su habilidad. No podía permitir que ella sirviera como su debilidad o ambos estarían perdidos. Así que la dejó para ordenar sus pensamientos, para fortalecer su resolución. Pasaría el resto de la noche en profunda meditación y en entrenamiento. Enfocaría su mente para la batalla, se comprometería con las rutinas. Encerrarse en las barreras que había permitido durante demasiado tiempo que se aflojaran en su presencia. Ella lo odiaría por eso, él lo sabía. Pero era la única manera. Pero todavía tenía esta noche, los recuerdos de una época en que la abrazó, vio al ángel mientras dormía, estuvo con ella en sus luchas, le dio apoyo y fuerza de una manera tan íntima. Su corazón ya lloraba por ella, apretado en agonía con cada pulso, prendiendo fuego a su sangre en protesta. Pero la última gota de sangre que se derramó de su mano antes de que su curación demoníaca cerrara la herida, fue la última lágrima que derramaría su corazón por la mujer que era suya y que nunca estuvo destinada a serlo. Lágrimas de los desencantados.